Segunda de Corintios 10 del 7 al 18. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y las palabras menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno que se alaban a sí mismo, pero que ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son justiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríase en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La mejor forma de evitar ser engañado por una falsificación es estudiar lo que es auténtico. De modo que Pablo defendió su autenticidad en estos versículos mostrando las señales de un verdadero hombre de Dios. Pablo aporta instrucciones en discernimiento tan necesarias hoy en día cuando el cristianismo está atiborrado de falsos maestros engañosos. En medio de los aullidos de los lobos satánicos, los creyentes deben ser capaces de identificar la voz del buen pastor y de los pastores que él ha nombrado. Un verdadero hombre de Dios puede reconocerse por su relación con Jesucristo, su impacto en la iglesia, su compasión por las personas, su desprecio a los métodos del mundo, su integridad y su humildad. Los falsos apóstoles decían ser emisarios de Jesucristo. Afirmaban con arrogancia que él mismo los había comisionado, les había otorgado mayor autoridad y lo conocían mejor. Pero tal confianza estaba mal depositada. Quien la tuviera solamente estaría persuadiéndose en sí mismo. Al tiempo que los falsos apóstoles inflaban las credenciales sobre sí mismo, negaban completamente la autenticidad de Pablo. Pero Pablo señaló que él también tenía un argumento válido para decir que pertenecía a Jesucristo. El apóstol retó a quien rechazara su apostolado a que pensara por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Los verdaderos hombres de Dios tienen un íntimo caminar con Cristo y tal cosa es notoria en sus vidas. Pablo no se avergonzaría de gloriarse porque su vida era irreprochable y sus credenciales apostólicas eran impecables. Pablo usaba su autoridad para edificación de los corintios y no para destruirlos. Los falsos apóstoles intentaron perversamente adjudicar a Pablo los mismos males que eran para ellos conocidos por ser culpables de estos. Lo acusaban de ser un líder abusivo que intentó intimidar a los corintios hasta la sumisión. Sin duda, los falsos apóstoles señalaban la carta severa como el ejemplo supremo del tratamiento abusivo que Pablo les daba. Pablo replicó tales falsos alegatos, asegurando a los corintios que no quería parecer
como que los quería amedrentar por carta. No intentaba amedrentar a los corintios para que le obedecieran. Su objetivo era llevarlos al arrepentimiento, de manera que experimentaran las bendiciones de la salvación. Había sido firme porque así lo requería la situación, y la mayoría de los corintios habían respondido positivamente a su corrección. En los verdaderos hombres de Dios, la compasión es notoria. Le preocupaban los demás, con el entrañable amor de Jesucristo, pero nada es más característico de un falso maestro que la indiferencia a la malicia hacia las personas. La diferencia entre los dos es el contraste entre el buen pastor que da su vida por las ovejas y el asalariado que no le preocupa el rebaño. Los falsos maestros pretendían que con sus críticas punzantes ellos parecieran fuertes y decididos, mientras que Pablo pareciera débil y sin carácter. Afirmaban que era reacio a lidiar con los asuntos que tenía delante. Tales críticas revelan su modelo inaceptable de liderazgo espiritual, una dictadura dominante. No contentos con ridiculizar la presencia personal de Pablo, condenaban sus palabras diciendo que era menospreciable. Querían decir con ello que carecía de las capacidades oratorias y retóricas sofisticadas que tanto valoraban la cultura griega. Es cierto que el apóstol repudiaba la sofisticación grandilocuente, aunque con seguridad podría abrazar así y prefería predicar el Evangelio con sencillez y poder. A las personas que lo acusara de inconsecuente, Pablo le pidió que tuviera en cuenta una cosa, que así como era en la palabra por carta, estando ausentes, lo sería también en hechos, estando presente. La vida del apóstol fue completamente consecuente, era la misma persona en hechos, estando presente, que por carta, estando ausente. No era hipócrita, era irreprochable en su integridad. No hay virtud cristiana más noble que la humildad, la convicción auténtica de que somos completa y totalmente indignos de la bondad, misericordia y gracia de Dios. Pablo cierra esta sección que describe las señales de un verdadero hombre de Dios con una explicación extensa de la humildad. En este pasaje, lleno de ironía y sarcasmo, el apóstol desinfló las afirmaciones pomposas de los falsos apóstoles y ofreció su humildad como prueba de su autenticidad. Los versículos del 12 al 18 revelan 5 características del mensajero humilde a quien Dios ha cambiado y llamado. Número 1. El humilde mensajero de Dios es reacio a compararse con otros. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno que se alaba a sí mismo. El apóstol no tenía la intención de responder a los que se alababan a sí mismos recomendándose él a sí mismo. No deshonraría a Dios poniéndose al nivel de ellos. Número 2. El mensajero humilde de Dios está dispuesto a ministrar dentro de los límites. Pablo se negó a gloriarse desmedidamente, no diría nada sobre sí mismo o su ministerio que no fuera cierto. Rehusó mentir y exagerar como los falsos apóstoles. Su afirmación de su ministerio era veraz y precisa. En contraste con las pretensiones ambiciosas de los falsos maestros, él tenía contentamiento con satisfacer la regla que Dios le había dado por medida. Número 3. El mensajero humilde de Dios no está dispuesto a llevarse el crédito por el trabajo de los demás. No podía acusarse a Pablo de haberse extralimitado cuando afirmaba que la esfera de su ministerio llegaba hasta Corintio. Como ya se dijo, fue el primero en llegar hasta ellos con el Evangelio de Cristo, y no se gloriaba desmedidamente por el hecho indiscutible de que había fundado la iglesia de Corintio. El plan y la esperanza de Pablo era que, a medida que la fe de ellos creciera, su esfera terminara muy engrandecida entre ellos. Su meta era, con la ayuda de los corintios, anunciar el Evangelio en los lugares más allá de ellos. Número 4. El mensajero humilde de Dios está dispuesto a buscar solamente la gloria del Señor. Mas el que se gloríese en el Señor.
Esta verdad esencial que aparece por toda la Escritura es una severa reprensión a todos los falsos maestros que pretenden gloriarse de ellos mismos. Y número 5 y última. El mensajero humilde de Dios está dispuesto a ir tan solo por la gloria eterna. Los falsos maestros están completamente enfocados en el aquí y ahora. Buscan la fama, los elogios, la notoriedad, el prestigio, la riqueza y el poder. Pero los verdaderos siervos de Cristo van tras su recompensa celestial. Amén. Bueno, vamos a colocar esto en grandote. Ahí está. Y colocamos los comentarios. Bueno, una sección más que Pablo trae, ¿verdad? Defensa a su ministerio y a su persona. Claramente no es para gloriarse, sino para impedir que los falsos maestros pudieran hacer daño a la iglesia de Corintio. No hay cosa peor que un lobo en medio de la congregación. El lobo no viene cuando está el pastor. El lobo suele venir cuando el pastor está ausente, porque sabe bien perfectamente que el pastor va a defender a su rebaño y puede salir malherido. El lobo aprovecha, ¿verdad?, las circunstancias en las que no está el pastor, y en este caso la forma de devorar que tienen los falsos es el desprecio, ¿verdad?, en este caso a Pablo, o el desprecio a las personas, ¿no? Constantemente las personas que humildemente predican el Evangelio sin ningún tipo de interés son acusados y uno dice, wow, pero si no hacen nada, simplemente están expresando, están predicando, están diciendo, dan su vida, dan su tiempo, dan todo, han previsto, dicen, mi mérito, lo que yo recibo ya lo tengo ya seguro, es la eternidad, y se dedican a eso y no hay algo que, ¿verdad?, los verdaderos apóstoles, entre comillas estoy hablando, o los verdaderos siervos, los verdaderos predicadores, las verdaderas personas que se exponen, porque no estamos hablando de una persona que ha creído y nos está exponiendo, sino simplemente personas que están, ¿verdad?, penetrando en el terreno enemigo. ¿Para qué? Para salvar y para sacar de ahí a las personas que están atrapadas con el pecado y con la falsedad. Son las que más, ¿verdad?, más acusan y más meten, ¿no? Y aquí Pablo, pues, con una evidencia clara, con una palabra increíble, él era inspirado por el Espíritu Santo, pues nos está trayendo, ¿verdad? Yo no sería capaz de decir lo que ha dicho, y aún ahora cuando lo estoy resumiendo me cuesta, ¿verdad? Porque la verdad es que es tan increíble, ¿no?, cómo escribe la palabra, ¿no?, cómo escribe Pablo inspirado por el Espíritu Santo para llegarnos hasta ahora. Pero está hablando de una realidad que estaba pasando en Corintios y está pasando. Y quizás a lo mejor el lobo es aquel hermano o aquella persona o que ha llegado y pretende de alguna forma llevarse unas cuantas ovejas a una congregación. Así es como se vienen las divisiones, ¿no? Viene la pequeña crítica, uy, ¿has visto lo que ha dicho? Uy, he visto lo otro, y va minando y va colocando, ¿verdad?, su sustancia mentirosa para destruir. Aquí Pablo estaba viendo claramente que los corintios, después de la primera carta, ¿verdad?, que la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios, estaba terriblemente mal, y él mete una carta muy, muy, muy dura, que él estaba hasta preocupado diciendo, madre mía, ¿no? Esto... Y esa carta la utilizan los falsos maestros, estos que están ahí, ¿verdad?, que están viendo cómo Pablo desde lejos está tratando de cuidar, está tratando de... No se defiende para cargárselos, ¿no?, porque aún así todavía la naturaleza de Pablo, que es Cristo,
les da la oportunidad a los falsos apóstoles estos a que se arrepientan, que ya dejen, que se den cuenta, ¿no? Y aún así todavía les da, ¿verdad?, chance. Y estos aprovechan, ¿verdad?, para decir, ¡guau! ¿Qué va? Y bueno, está clarito, ¿verdad? Importante cuando leas esta parte, no intentes sacar otra cosa distinta a lo que está diciendo. Lo que está diciendo es el carácter. Pero el carácter no lo fundamos nosotros. El carácter no es algo que tú puedas decir, ay, yo quiero ser un buen pastor, ay, yo quiero ser un buen ministro, ay, yo quiero ser... El carácter no lo fundamos nosotros. El carácter es Cristo. Es decir, si tú realmente has creído el Evangelio y estás siguiendo el Evangelio, no estás siguiendo ninguna pasión desordenada de tu corazón, ¿verdad? Estas pasiones que te pueden llevar a, oh, quiero ser, quiero... No, no, has sido alcanzado por el Evangelio, sabes perfectamente quién eres porque te has arrepentido de tu naturaleza, esa naturaleza con la que hemos nacido, ¿no? Y te has arrepentido y te has dado cuenta del perdón de pecados incondicional que Cristo hizo en la cruz y estás tan agradecido y has recibido el amor. Eso produce que tú entres en Cristo y el Espíritu Santo esté contigo y lo que va a caminar contigo es la certeza de lo que es Cristo. Entonces no intentes demostrar nada, tú simplemente déjate guiar por la palabra y sí vamos a tener muchos enemigos. Lo dice la palabra, no es algo nuevo. Ay, ¿por qué si estoy contigo? ¿Por qué me atacan? Digo, porque lo digo yo, porque esa es la evidencia de que estás en el lugar correcto. Es la evidencia. ¿Por qué? Porque estás haciendo daño, eres una luz y tienen que tapar esa luz para que esa luz no alumbre y alcance a las personas. Estamos en un mundo muy desordenado. Un segundito. Estamos en un mundo muy desordenado donde, bueno, parece que todo vale. El enemigo, estamos llegando a los últimos tiempos, lo decía Cristo, dice, mira, igual que sabéis que la higuera va a dar su fruto y tal, vais a ver que cuando llegan los últimos tiempos, ¿no? Lo vais a comprobar, ¿no? Y lo vemos porque el enemigo ha colocado ya la estructura, está colocando todo para... ¿No habéis visto? Es como leer el guión de una película y decir, bueno, pues ya vamos por aquí de la película, porque la palabra, claro, no a todos se le revela, solo a los que realmente han entrado en el Evangelio, a los redimidos, a los que tienen el Espíritu Santo, son los que se les revela la palabra. Por eso los otros que no tienen el Espíritu Santo, que caminan, no sé, por ese camino ancho, pues nos trae tanta discusión y nos hablan de, ah, eso no lo pone, esto no es, eso no quiere decir esto quiere decir lo otro. Y mira, a los que ya entendemos, es tan absurdo que ya ni discutimos. Al principio parece como que discutimos creyendo, dice, no, pero es que no lo ves. Pero cuando nos damos cuenta de que un ciego no puede ver porque es ciego, pues entonces ya no discutimos. Ya simplemente dice, bueno, pues a ver si encuentra con Cristo y hace el milagro de ver, de hacerle ver, ¿verdad? ¿No habéis visto en los evangelios, verdad? Cuando Cristo se encontraba con los ciegos y decía, ¿qué quieres? ¡Quiero ver! Y Dios, sé sano, ¿no? Y veían, pues esto es lo que sucede con la palabra. La gente no ve, y están, claro, están imaginándose y están, ¿verdad?, llevados por el enemigo para traer mucha, mucha confusión. Entonces digo, estamos en un mundo muy, 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 muy desordenado, muy corrupto. No hay mucha diferencia con Gomorra y Sodoma. No hay mucha diferencia como cuando Dios tuvo que decir, sea la luz. Y vino la luz para ordenar. Sí, y Dios va a decir, sea la luz. Y la luz es Jesucristo que viene, ¿verdad?, para anunciar, se lleva a su iglesia y anuncia el inminente juicio
Hasta ahora no hay juicio, hasta ahora Dios está reteniéndose, hasta ahora Dios no quiere ver. Mira, Dios es santo y no puede ver todo lo que está sucediendo y Él se está reteniendo de alguna forma por su amor y su palabra y esto se está reteniendo porque y Él dice, y tuvo que hacer un pacto con un arco iris para que no hubiera traído otra vez el agua, ¿verdad? Y nos inunde porque... No puede, Él es santo. Dice, pero ¿qué está pasando en esta creación mía? ¿Qué están haciendo? Entonces Él se está reteniendo, está esperando, ¿verdad? A que la gente venga al arrepentimiento. Pero llega un momento en el que sea la luz. Y la luz viene, y la luz viene, y hace juicio, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, si lo lees despacito y con un poquito de ayuda, eh, es un libro fantástico. Nosotros cuando nos acercamos en el Zoom, en los talleres que estamos haciendo por Zoom, teníamos nuestras, ay, esto lo llegaremos a entender, qué miedo el Apocalipsis, tiene mucha... Y bueno, la verdad es que yo no era capaz, digo, bueno, pero es que al final dije, bueno, ¿cómo que no soy capaz si quien tenemos el Espíritu Santo nos va a mostrar? Y nos pusimos todo el grupo a trabajar despacito, paso por paso, desde el principio. No versículo aquí, a ver quién es la bestia, no, 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 desde el principio. Y entendíamos que estaba hablando de algo que no nos iba a tocar. Estaba hablando de el inminente juicio de Dios por el pecado y nosotros estamos fuera. Digo, pero si nosotros ya hemos sido redimidos, ¿qué castigo? ¿Por qué yo voy a dejar que mi novia pase toda esa tribulación por los que no quieren, a través de que es gratis, de que por gracia? Lo rechazan, ¿por qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar? Entonces, bueno, vimos claramente de que antes de que subiera Juan a la puerta abierta que había en el cielo, vi una puerta abierta en el cielo y entendimos que por esa puerta abierta ya había entrado a la iglesia. Entendimos, ¿verdad? Tú, claro, dices, eso es lo que tú has entendido, pero nosotros entendimos eso a través y nos pusimos de acuerdo y estábamos todos contentos. ¿Por qué? Porque llegó allí y vimos que había 24, ¿verdad? Varones, ancianos, que representaban la iglesia, pues si representan la iglesia ya ha subido. Y no eran espíritus, y tenían coronas, ya tenían las coronas, han pasado el juicio, y arrojaban las coronas, y digo, estaba viendo lo que ya la iglesia ha subido, está ahí, y a partir de ahí que empiezan, ¿verdad? Los sellos, le entregan el rollo del libro, ¿verdad? Con los sellos y el cordero va abriendo los sellos. Los sellos, el rollo del libro con los 7 sellos es la propiedad. Le dan la propiedad y él viene a tomar posesión de esa propiedad y él va abriendo los sellos y nosotros nos veíamos que éramos espectadores. No sé si lo veríamos o no lo veríamos, estaríamos en las bodas ahí divirtiéndonos y todo lo demás estaba pasando en la tierra. Decía, wow, los que se queden, uy, qué mal, uy, estos, uy. Y constantemente durante los sellos, las trompetas, las copas, vemos que el afán de Dios es, vamos, arrepentíos, que se está acabando, vamos, que ya me falta menos, vamos, que llegará un momento en el que no haya posibilidad, arrepentíos, mira, todo esto está pasando y sella a 144.000, ¿verdad? Para que Satanás no los pueda, con un poder increíble para evangelizar, y van por ahí evangelizando, coloca a los testigos, esos 2 testigos que hacen milagros, todo esto es un esfuerzo de Dios, ¿para qué? Para que, vamos, arrepiéntete, mira, hay una redención. Cristo ha pagado para que no es que se trate de que tengas que hacer algo que no puedes hacer, porque no puedes. Se trata de que te des cuenta. Y bueno, pues la palabra constantemente nos llevaba a que no se arrepentían. Pero nosotros estábamos en el cielo. Llega Magedón y ahí baja el caballito blanco, ¿verdad? Con Cristo a la guerra del Armagedón. Y todos nosotros detrás. No. Y no peleamos, porque nosotros no metemos, y ni hay pelea de ningún tipo.
Si están todos preparados ahí con todas sus artillerías y toda su tecnología y todo el mundo preparados para hacer frente y guerra al Señor de señores. Se acabó. Y lo quita. Y aún 1000 años. 1000 años antes del trono blanco. Otras 1000 años. Yo no sé qué va a pasar en esos 1000 años porque se lo cargan. Juan se lo carga en un capítulo, bueno, en unos versículos. No tenemos mucha información. 1000 años. Y al final, lo que vemos hoy, la tierra dejará de existir. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí todos los que estamos en Cristo, todos los que hemos confiado en su salvación, todo lo que disfrutaremos por la eternidad de algo que tampoco está escrito, pero que dice que no se avergüenza de lo que tiene preparado para nosotros. Entonces digo, eso es humildemente, los que hemos entendido esto, simplemente estamos diciendo, mira, Jesucristo ha muerto en la cruz para salvarte, arrepiéntete, ya no se trata de ti, ahora se trata de Él, déjate llevar, arrepiéntete, entra en Él, pero cada uno anda en sus cosas. Hay muchos que no quieren saber nada de la luz. Estaba preparando hoy el Zoom de Lucas del domingo que viene, ¿no? Es cuando Jesús llega a la tierra de los ganaderos y libera a uno o al dos, hay dos, no sabemos. Bueno, había dos, pero uno de ellos es el que libera. Los libera de los demonios, la legión, tenía una legión, ¿no? La libera. Y cuando los que tenían los cerdos y los que avisaron vieron todo eso y contaron, por favor, vete de aquí. No queremos que la luz esté en este lugar. Vete, le echaron a Jesús. Claro, Jesús no estuvo ahí convenciéndolos. Oye, no, que mira, no, se dio la vuelta y se fue. Digo, bueno, pero bueno, os voy a dejar a un evangelista, os dejo al endemoniado que se ha convertido, para que os hable. Todavía tenéis posibilidad. Aquí tenéis. Os dejo al evangelista. El pobre hombre quería irse con Jesús. Le dije, no, tú te quedas aquí a dar testimonio de lo que ha hecho Dios contigo. Y ahí con todos estos que estaban, vete de aquí, porque tenían miedo. ¿Miedo a qué? A que descubrieran el pecado. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú no digas que eres malo porque Dios te ha hecho mal. Tú no digas que no quieres escuchar el verdadero evangelio porque Dios te ha puesto tapones en los oídos. No. Cada uno es responsable de lo que escucha. Y tú eres lo que escuchas. Entonces, ten cuidado con lo que estás escuchando. Porque si tú escuchas a los lobos, a los falsos maestros, pues te van a convencer. Y te van a transformar, ¿verdad? Bueno, los que realmente están... Hay un concepto claro. Mira, quien ha alcanzado el Evangelio, quien es redimido, quien tiene el Espíritu Santo, ya puede venir el lobo que quiera, que no le va a sacar de ahí. El problema es la persona que no ha alcanzado, que está en el proceso, en un momento dado queriendo conocer a Dios, le hablan del Evangelio, pero le hablan con una distorsión que no es el Evangelio. Ah, es que Dios te ha perdonado los pecados, sí, pero ahora tú tienes que hacer obras. ¿Cómo que tengo que hacer obras? Sí, mira, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que barrer la iglesia, tienes que... Y si no haces eso, estás demostrando que algo pasa, que no tienes fe, porque la fe se demuestra con... Entonces, lo que hacen es que
en vez de uno estar agradecido por haber sido salvo, se mete en una prisión donde, ay Señor, ¿qué hago para no perder esta salvación? Ay Señor, cuando no puedes hacer absolutamente nada porque no depende de nosotros. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, andamos muy gloriados muchas veces. Hacemos cosas y ¡ay, qué bien, qué contento, qué líder, qué bueno soy! Yo no soy un pecador como estos. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago mis oraciones, leo la palabra, oh, tal. Pero hay otras veces que Satanás, porque estamos como una montaña rusa. Yo era de esos. Yo era como el fariseo. Yo me ponía ahí y creía que yo era más que cualquiera. Por eso había conseguido todos los grados que yo había conseguido en la iglesia, ¿verdad? Había hecho un montón de cursos, un montón de cosas. Era fiel con mi diezmo y todo esto. Y porque lo ven, hay que poner tu nombre en el papel para saber si eres. Y si no diezmas, no te dejan ver la contabilidad de la iglesia. Cosas de estas. No se trata de ti. Entonces puede ser que tú no alcances la redención porque estás caminando por un evangelio diferente. ¿Quién tiene la culpa de que tú camines por un evangelio diferente? Bueno, hay unos lobos, hay unos seres, está el enemigo, ¿verdad? Que no para de día y de noche, que es que y tiene es más astuto que nada, y que tiene a toda la población que no ha sido redimida a su favor, como esclavos suyos, y te hacen escuchas otra cosa diferente a lo que es el verdadero evangelio. ¿Entiendes? Entonces es crítico. No puedes decir, ay no, Jesús me va a mostrar No, Dios te está diciendo, ¿qué escuchas? Porque según cómo escuchas, así es donde vas a estar. El que tiene, tendrá más. ¿Qué tiene? La redención, la salvación. Ya ha creído. La salvación es por creer, ¿no? Ahora, ¿cómo llegas a creer? No es creer a medias. No es creer que Jesús ha muerto en la cruz, que le pusieron una esta de espinas y que te sabes de memoria los versículos. No, no. Es creer que eso ha servido para limpiar tu pecado. Que nada puedes agregar a eso. ¿Tú crees eso? Porque eso es el fundamento. Yo cuando entendí eso, llegué a la redención. Mientras tanto, estaba luchando con un creer y un hacer. Pero cuando dije, no, ¿qué pasa? Que yo no puedo hacer nada, que soy muy soberbio, que me he creído, que todavía mi corazón me estaba dirigiendo a lo que él quería y, ay, este corazón me ha movido 50 años, bueno, menos. No más, porque en realidad llevo 4 de haber alcanzado salvación. 22 estuve ahí intentando y el Señor tenía paciencia, ¿verdad? Porque yo metí mucho la pata y prediqué muy mal y fui lobo. Ah, es que los lobos son porque quieren. No, los lobos son esclavos, no saben que son lobos. Ellos siguen la pasión de su corazón. ¡Ay, este Pablo es un enemigo de los judíos! Este Pablo está trayendo eso. No, hay que ventilarlo, hay que matarlo, hay que... Y lo hacen por un celo, pues como era Pablo. Pero ¿qué siguen? Sino su propio corazón, su propio sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Primero tienes que reconocer que eres un lobo. Tienes que reconocer que te has equivocado. Tienes que reconocer de que no eres tan listo y tan bueno y tan agradable. Tienes que reconocer de que no. Muchos pastores. Es muy difícil, ¿eh? Imagínate un pastor que tiene una congregación, que lleva años luchando con esa congregación, que de repente se dé cuenta de que ha estado diciendo tonterías. No es fácil. Pero eso lo provee Dios. Y está ahí para todos. Está para todos. Entonces, bueno, los falsos apóstoles no van a por lo que... Por eso aquí ya no viene nadie.
pocos, poquitos. Algunos que van despistados, pero muchos que yo conozco que siguen haciendo sus likes y que siguen diciendo sus barbaridades y que por aquí no aparecen. No veo a ninguno de esos católicos que saben tanto, que tienen tanto. No aparecen por aquí porque saben perfectamente que conmigo no van a poder. Sí lo intentaron cuando yo estaba en el proceso. Y lo van a intentar con los débiles, con los que se dan cuenta de que pueden desviarlos. El lobo no va por las ovejas gordas, fuertes. Pueden darle un buen golpe, ¿eh? Una oveja puede dar un buen golpe a un lobo. No, van a por los débiles, las pequeñitas, las enfermas. Ponte a hacer deporte. Pero deporte de leer la palabra para realmente entender cuál es la verdad. Esa verdad que te hace libre. Esa verdad que te hace libre. El mundo va muy mal, está muy mal y necesita personas. Necesita redimidos. Y no es porque Dios esté, ay, que Dios redime, Él ya sabe. Y puedes ser tú uno de ellos. La puerta estrecha es muy complicado, dice. No son muchos, no son muchos la que la hayan. No hay cola, no vas a tener que entrar ahí. Ay, ¿quién es el último para entrar? No. La puerta estrecha es un lugar donde tú vas a entrar sin nada. Tú tienes que decir, se acabó. Este mundo no tiene ningún atractivo para mí. El único atractivo que tiene este mundo es que voy a hacer lo que Cristo quiera para dar luz a otros. Mientras que tú tengas la religión, la creencia como algo más, bueno, soy ama de casa, soy estudiante, soy profesional de no sé qué y soy cristiano. Mientras que tú lo tengas como algo más, voy los domingos a la iglesia, sí, me están todo el día leyendo que lea la Biblia, pero no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Mientras que tú tengas eso como algo más, tú estás caminando por un lugar distinto a lo que realmente dice el Evangelio. Es más, a lo mejor te has leído una vez y deprisa la Biblia y sin tener mucha idea. No tienes ni idea de lo que habla la Biblia. Escuchas mucho lo que dice el pastor y lo que argumenta, escuchas muchos likes, muchos vídeos, muchos buenos predicadores, pero no tienes ni idea de lo que dice la Biblia. Porque el Evangelio no es un Dios de bolsillo. El Evangelio es morir. Ah, es que yo no quiero morir. Claro, por eso andas en el camino ancho. Claro, por eso estás en peligro. Claro, por eso el día que te pongas delante de Dios va a decirte, ¿qué pasa? No quisiste. Preferiste el mundo, preferiste las cosas del mundo. Te estaba avisando, te estaba diciendo. Te puse todo, quería abrazarte. Tú no tenés que hacer nada más que no rechazarme. Pero yo veo constantemente cómo rechaza a la gente. Me mira, estás loco. Digo, uy, está bien, está bien. Voy por buen camino. Si la gente me dice que estoy loco, voy por buen camino. Pero loco por el Evangelio. No me queda otra. Y bueno, en lo que yo no sé qué hará Dios conmigo. Yo oro y le pido a Dios que me haga radical y que bueno, en la localidad pequeña que yo estoy, que es muy, 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 muy católica y de muchas personas mayores, intento ser lo más agradable posible y que la gente porque deseo hablarles. Tengo mis... Pero, bueno, en visión de que no puedo hacer mucho de momento, pues esta ventana se ha abierto. Bueno, alguien me dice por ahí, oh, el predicador del TikTok. No, el pastor del TikTok. No, es una necesidad. Yo no sé quién está detrás de este teléfono. Yo no sé quién está escuchando. Pero hay una llamada de atención urgente. Esto se acaba. Si algún día oye las noticias, millones de personas, bueno, no sé cuántas, millones de personas han desaparecido.
y eres de los que crees en Cristo y estás esperando el arrebatamiento, ¡wow! Te pido que te pongas a leer la Biblia cuando pase eso. Sí, porque todavía quedan esperanzas. Después va a ser más complicadillo porque van a ser muy perseguidos, va a ser una cosa difícil, va a haber muchos cataclismos. Bueno, pide a Dios morirte rápido, que te caiga una viga en la cabeza ya siendo cristiano y realmente convertido. La gente todavía va mal el mundo cuando el mundo esté hecho una porquería. Va a ser una porquería el mundo en esos 7 años. Va a haber lo típico, ¿no? El Internet ya se va a llenar de negacionistas y de los que... Manual de sobrevivencia para ir al desierto y que no te venga la bestia. Terrible, va a ser terrible. Va a ser terrible. Te lo puedes evitar. Simplemente déjate, exponte a la palabra. Exponte a la palabra. Aclara todas tus dudas. ¿Cómo que la salvación no se pierde? ¿Y entonces por qué yo creo que la pierdo? Aclara las dudas. Nosotros somos un canal abierto, ¿verdad? No decimos, es que nos cuesta que la gente pregunte. Vamos a preguntar y la gente no pregunta. Y la gente tiene una mochila de preguntas y de dudas. Y claro, el pensamiento y Satanás está diciendo, ni si te ocurra preguntar, tú sigue a tu bola. Estás muy bien. Porque no quiero que te escapes de mis garras. Entonces, la salvación no son frases. Y yo no sé, no te conozco, User, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza, Jesús. La salvación no son frases. La salvación es otra cosa distinta, es la seguridad absoluta de que aunque meta la pata, la seguridad absoluta, el conocimiento revelado de Dios de quién somos. Por eso Pablo no tenía problemas con todos estos fantasmas que se ponían ahí a alabarse a sí mismo y a gloriarse y mira, es que tiene muy mala palabra, es que no lo dice por letra porque luego cuando viene, no tenemos problemas de ningún tipo y me meto yo, porque qué más me da lo que piensen, lo que digan, lo que hagan. Lo importante es lo que siento, ¿verdad? Y no es de sentimiento, es de creer. Porque no se trata de mi fe, se trata de la palabra. ¿Y por qué creo que la palabra es verdad? Pues lo creo. Y aunque me vengan 2 millones de personas diciendo que la Biblia es mentira, no les voy a hacer caso porque yo dentro de mí ya he abrazado esa verdad. Ahora no en mi mente, no en mi corazón, es la palabra la que me llega y llámame loco. Llámame loco. Para salvarse hay que pasar la tercera iniciación y obtener la corona. Saranju, estás muy mal, ¿eh? Ten cuidado. No te puedo decir que te amo, porque no te conozco, pero está muy mal, ¿vale? Hay que pasar la tercera iniciación. No hay que pasar nada. Para salvarse tienes que darte cuenta de que no eres nada y que Cristo murió por ese nada, para rescatarte, creértelo y saber que ahora estás seguro en Él. Porque así es Dios, con ese amor. Amén. Saranju, creo que es hindú o algo así, sí. Es amiguete, viene de vez en cuando. Amiguete, bueno, oyente. Entonces, esta parte que Pablo sigue defendiendo el Evangelio, sigue mostrándonos el peligro, ¿verdad? De lo que oímos y a quién oímos. Amén. Sigue mostrándonos que hay peligro porque hay enemigos que se han infiltrado, ¿verdad? En las iglesias, en las familias, que no quieren que alcancemos. Bueno, lo que lo hemos alcanzado, bueno, pues ya está bien, pero los que no lo han alcanzado peligran. No vaya a ser que una raíz de amargura te haga no alcanzar la gracia. Amén.
¿Dónde encuentro la invitación para unir al WhatsApp? Tienes que poner másdecristo.com en el navegador y entras en una invitación al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. ¿Ok? No podemos transformarnos nosotros. Eso es una obra. Lo único que podemos hacer es recibir la misericordia del arrepentimiento y creer que Jesucristo, ¿verdad? A través de la fe de Él, que Él ha pagado por nosotros y que Él nos va a transformar. Hay una obra transformadora que hace el Espíritu Santo, pero nosotros no nos podemos transformar. Eso es muy de iglesia, ¿sabes? Y hay más de ese tipo de información de lo que yo te estoy hablando. Y por eso el general de las personas, ¿verdad? Están todo el día queriendo ser buenas, queriendo hacer el bien, y lo único que hacen es estorbar la obra de Dios, que lo único que tienes que hacer es darte cuenta de que no puedes, ¿verdad? Y ya morir a ti y dejar que Dios haga su obra. Si tú crees que puedes hacer bien, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Estás despreciando la muerte de Cristo. Amén.